Buenas noches. Como ustedes sabrán, en este ciclo de Zona Desconocida lo que estamos intentando hacer es descubrir algunas situaciones que a veces nos llaman mucho la atención y que no conocemos. Pero en este caso vamos a hablar de un tema bastante conocido que tiene que ver con la música. Hoy vamos a hablar acerca del efecto Mozart, de la incidencia vibracional que puede tener la música en nosotros también. Hoy vamos a estar hablando acerca del poder de la música en Zona Desconocida, pero también vamos a estar inaugurando una nueva sección llamada Biografía Desconocida. Esta biografía desconocida en el día de hoy vamos a inaugurarla con el contactado y conferencista Ricardo González. Pero van a ver que no es solo conferencista, investigador, sino que también es músico. Vamos a centrarnos bastante en la música, en las composiciones de su grupo Mintaca. Entonces en el día de hoy vamos a tener un programa bastante más musical de lo común. Así que hoy el poder de la música va a estar con nosotros en Zona Desconocida. Bienvenidos. Bueno, como decíamos, hoy hablando acerca de la música, vamos a comenzar compartiendo una noticia que comenzó a viralizarse en los portales, pero también salió en unos cuantos medios de comunicación, que dice que la música, por recientes descubrimientos, la música clásica, modifica tus genes y te hace más inteligente. Desarrollando la noticia, dice lo siguiente: los científicos descubrieron que la música clásica altera la función de los genes. Escuchar música mejora la actividad de los genes implicados en la secreción y el transporte de la dopamina, la función de la sinapsis, el aprendizaje y la memoria. Estamos hablando de la música clásica, ¿no? Concretamente, lo que hicieron los investigadores fue separar a los participantes de la investigación entre aquellos que estaban acostumbrados a escuchar música clásica y aquellos que no. Luego, todos los participantes escucharon el concierto número 3 para violín en G mayor de Mozart. Los investigadores midieron el perfil transcripcional de todo el perfil de sangre periférica antes y después de la exposición a la música. Fíjense, los resultados indicaron que después de la música los participantes con experiencia musical mostraban cambios a nivel genético. En los participantes sin experiencia no se relevaron cambios significativos a nivel genético, según esta investigación. Esto, cuando vemos este tipo de noticias, nos acordamos de el famoso efecto Mozart. Tal vez muchos de ustedes hayan escuchado hablar acerca o mencionar simplemente el efecto Mozart. Pero, ¿qué es realmente el efecto Mozart? Ya en 1991, el médico otorrino el investigador Alfred Tomatis define por primera vez en 1991 el efecto Mozart, ¿sí? Se basa en una serie de estudios que él realizó que indican algunas cosas muy interesantes. Ahora, el primer estudio en laboratorio fue en 1993. La psicóloga Frances Roget, de la Universidad de California, hizo una serie de investigaciones con el personal de la Universidad justamente de California y determinó que quienes eran afectados o escuchaban sucesivamente música de Mozart mejoraban su razonamiento espacio-temporal, ¿sí? Don Campbell, otro autor, justamente quien escribió acerca de Mozart, investigó acerca del efecto Mozart, dice que la música estimula las conexiones neuronales con el cerebro del bebé. Dice, la música estimula y mejora su fisiología, su inteligencia y su comportamiento, ¿no? Seguimos hablando de la música de Mozart. Pero también
se han descubierto que la música clásica en general tendría cierto tipo de afectación positiva a nuestra estructura biológica y psicológica inclusive, ¿no? Pero, ¿por qué Mozart? Bueno, si bien la música armónica clásica genera condiciones similares, en su libro justamente Tomatis, en su libro titulado justamente ¿Por qué Mozart?, dice, ya que los ritmos y frecuencias se usan, dan una sensación de libertad y rectitud que nos permite respirar, pensar y reflexionar con facilidad. Acrecienta nuestro potencial creativo de una manera más natural y nos regala una sensación de seguridad permanente, simplemente por escuchar música de Mozart. Ahora, hay unas noticias anexas bastante curiosas. En 1998, el gobernador de Georgia regaló un CD de música clásica a cada madre que era primeriza, ¿sí? Justamente para que se lo pusieran a los niños, a los bebés recién nacidos. Y más aún, en una reciente ley del estado de Florida, en Estados Unidos, obliga a que todos los niños con edades inferiores a 5 años escuchen en sus colegios al menos 30 minutos diarios de música clásica. Una ley de Florida, ¿no? También justamente conociendo que tiene esta incidencia la música clásica, sobre todo en los niños y sobre todo en el aprendizaje, ¿no? Cuando revisamos un poco acerca de la música, la musicoterapia, que también sabemos que se viene utilizando hace mucho tiempo, descubrimos algunos patrones interesantes, los cuales le vamos a transmitir en forma práctica, ¿sí? Por ejemplo, algunos ejemplos de música y su posible utilización. La música de Mozart, como decíamos, estimula todo esto, estimula el crecimiento y el propio aprendizaje. Pero también hay algunos autores que han sido muy investigados, por ejemplo, Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre parece que su música, sus composiciones mejoran o combaten más que nada la depresión, ¿sí? Así que ya sabemos que para la depresión tal vez podamos escuchar a Jarre. Los cantos gregorianos, por ejemplo, generan relajación y mejoran la ansiedad, mantienen mayor calma el ser humano cuando escucha los cantos gregorianos, se combate la ansiedad. Tal vez podamos empezar a probar a hacerlo, ¿no? Los sonidos de la naturaleza también, cuando son utilizados en melodías, generan estados de armonía, y también la música clásica en general remueve emociones y sana emociones, nos sana psicológicamente. O sea, por ahí tenemos algunas posibilidades de utilización específica y práctica de este tipo de música. Ahora, cuando hablamos de música, muchos tal vez comienzan a pensar, bueno, pero ¿a qué tipo de afinación? Digo esto porque existe una teoría a la cual muchos hacen referencia, que cuando hablamos de música no dicen, bueno, pero debería estar afinado de cierta manera. En la actualidad, nosotros a nivel estándar utilizamos un tipo de afinación, ¿sí? Esa afinación se conoce como de 440 Hz, o sea, la nota La se afina a 440 Hz, eso es un estándar. Pero ¿qué ocurre? Muchos creen que antes se utilizaba otra afinación que era de 432 Hz. ¿Qué significa esto? Que en cierto momento la afinación general de la nota La para la utilización de todo tipo de música fue modificada de 432 a 440. Según la teoría, y ahí vamos a hablar un poco acerca de esta teoría, después vamos a ver qué hay de real en esta teoría, dice que en 1939 el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, habría generado un decreto por el cual la nota La se debía empezar a afinar a 440 en vez de 432 como se utilizaba hasta ese momento. La razón es porque la afinación que se utilizaría hasta ese momento de 432 era más afín a los ritmos armónicos, basados sobre todo en el pi y en los armónicos de la naturaleza. Por lo tanto, escuchar a ese tipo de afinación, o la música con ese tipo de afinación, generaría beneficios para la salud y no perjuicios, como sería el caso de la afinación a 440 impuesta supuestamente por Joseph Goebbels o por el nazismo, ¿no? Esto provocaría
que la propia música genere un estado de ritmos vibratorios que nos alterarían en vez de mejorarnos o ayudarnos o de armonizarnos, ¿no? Ahora, nosotros buscamos algunos indicios acerca de esto. No encontramos muchos, sí encontramos algunas realidades que vamos a empezar a mencionar. La primera, que termina desmintiendo realmente esta posible teoría, ¿no? Dice que lo primero que nos llamó la atención, antes de empezar con los datos históricos, es que dijimos, bueno, pero qué extraño que Joseph Goebbels, un ministro de propaganda nazi, tenga el poder para estandarizar algo a nivel mundial, ¿sí? Entonces eso ya nos llamó la atención. Empezamos a revisar qué había de cierto y encontramos lo siguiente. Primero, que históricamente se ha utilizado como referencia para afinar los instrumentos el La en la tercera octava. Aquellos que saben de música van a entenderlo bien, es de lo que veníamos hablando. Pero a partir del siglo XVI empezó a considerarse un criterio común para la afinación de los órganos de las iglesias, ya que ocurría lo siguiente, las composiciones según en la iglesia que se tocara la música o que se difundiera la música, sonaba totalmente diferente. Entonces se empezó a estandarizar ya en el siglo XVI. Ahora, en 1859 se dictó una ley en Francia por la que todos los instrumentos tenían que afinarse a 435. ¿Sí? No era 432, tampoco los 440 de hoy, 435. Pero aún así siguieron apareciendo alternativas. Históricamente, ninguna afinación ha utilizado esta frecuencia 432, ¿sí? A la cual hace referencia la teoría en cuestión. De hecho, les digo algunos datos puntuales. En 1699, la institución musical Ópera de París afinaba a 404. En 1780, el fabricante de órganos Schulz afinaba a 421. En 1812, el Conservatorio de París afinaba a 440, como hoy. En 1834, la Ópera Estatal de Viena afinaba a 436. En 1858, la New Philharmonic de Londres afinaba a 522, muy diferente al 432. En 1885, en la Exhibición Internacional de Londres fue adoptado el 452. Después, en 1925, ya el 11 de junio, la industria musical americana adoptó la afinación a 440, 1925, antes de Joseph Goebbels. Y también en 1936 la Asociación Estadounidense de Normas aprobó la afinación a 440, que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Pero también posteriormente, en 1955, las normas ISO justamente se reafirmó y se determinó en 440, más allá que hay algunas orquestas específicas que lo afinan a 442, ¿no? Ahora, con respecto a la posibilidad de que la afinación a 432, más allá de que quien lo haya estandarizado, sea más beneficioso para el cuerpo humano, para la salud, para las emociones, si es real o no, cuando hacemos las cuentas no nos dan. Tampoco el 432 parece ser armónico con los ritmos de la naturaleza, ni con la frecuencia de la Tierra, ni con el pi, ¿sí? Cuando hacemos las cuentas, lo que más se asemeja es el 430 y medio, que tampoco está dentro de las discusiones, así que en ese entonces tampoco se manejó ese número. Por lo tanto, parece ser que no hay nada de cierto en esta posible teoría acerca de que la afinación a 440 está impuesta en el mundo para dañarnos o distorsionarnos, ¿sí? No hay nada de cierto en ese sentido. Nosotros vamos a ir a una pausa. Después que volvamos de la pausa, vamos a estar presentando, además de complementar este tema, vamos a estar presentando nuestra nueva sección, Biografía Desconocida. Como les decíamos, con Ricardo González, conferencista, investigador, contactado, que además es músico. Esto cuando sigamos con Zona Desconocida. Ya venimos.
Continuamos con Zona Desconocida. En este segundo bloque vamos a recordarles que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de Zona Desconocida en Facebook. Buscan Zona Desconocida en Facebook, ahí dejan sus comentarios, sus recomendaciones también para los temas que quieran que tratemos, o también si se pierden estos capítulos que estrenamos los jueves a las 22 horas en Canal U, lo pueden ver también en nuestro canal de YouTube, que es Zona Desconocida justamente, ¿sí? Les agradecemos a todos aquellos que se comunican con nosotros. Continuando con este tema y redondeando el tema de la posibilidad de que la música nos afecte vibratoriamente, les comentamos las siguientes investigaciones, las recientes investigaciones, que indican que nuestro campo vibracional que nos acompaña, ese campo electromagnético, que ya hace mucho que se viene estudiando, también emite frecuencias vibratorias. Y tal vez la música lo que hace es provocar interacción justamente con ese campo vibracional que emite también hacia nuestro campo biológico una serie de frecuencias. Por lo tanto, la interacción entre nuestro campo vibracional con la música, que es una emisión de frecuencias, tal vez sea lo que permita que modifique todo esto, ¿no? Nosotros sabemos que todo lo que nos rodea también emite campos vibracionales. Esos campos vibracionales, si son altos y suficientemente estables, nos pueden elevar nuestras vibraciones. Si son bajos y suficientemente estables, nos pueden bajar nuestras vibraciones. Esto lo percibimos todos en lo diario, ¿no? Con personas, situaciones y lugares, ¿sí? Cuando hay afinidad vibratoria o cuando no lo hay. La música lo que hace es, al ser una frecuencia vibratoria estable, empezar a modificarnos notablemente, y según el tipo de frecuencia que emita, es la que termina estableciendo realidades diferentes, tanto a nivel vibratorio, emocional y biológico dentro nuestro. Así que hay bastante sustento en esta realidad acerca de la afectación de la música. Tal vez también sabemos que muchos de nuestros órganos vibran a diferentes frecuencias. Por lo tanto, por eso la musicoterapia también utiliza diferentes tipos de música de acuerdo al órgano que haya que tratar, ¿sí? Y para hablar un poco más de música también, más allá de que se trate de una persona investigadora que tal vez ustedes conozcan más por contactado, vamos a hablar con Ricardo González. Ricardo González está inaugurando con nosotros hoy este espacio de biografía desconocida, un espacio en donde queremos saber más acerca de cierto tipo de personalidades que tienen que ver con el mundo esotérico, místico tal vez, pero desde otro lado, ¿sí? No saber lo que tal vez todos sabemos o que muchos podemos conocer. Vamos a escuchar la parte más humana, ¿sí? Van a descubrir también una persona que tiene mucho que ver con la música. Aquí va la primera parte. Sí, bueno, Ricardo, inaugurando espacio en Zona Desconocida, queremos saber un poco de tu historia. Más allá de que vos más de una vez has contado que de chico tenías experiencias o por lo menos curiosidad por el tema ovni extraterrestre, más allá de que sentías cosas, tu punto de inflexión tal vez haya sido en aquel evento que estabas estudiando y sentiste algo que te comunicaba algo. ¿Puedes compartirlo? Sí, ante todo, gracias por la oportunidad de estar otra vez en Zona Desconocida, que hayan venido con el equipo del canal hasta mi hotel para poder charlar sobre todo lo que me pasó y me sigue ocurriendo en relación al contacto con estos seres. Sí, hubo varios puntos de inflexión en mi vida. Como lo he explicado muchas veces, empezó de chico, con avistamientos y experiencias que no podía comprender, pero seguía mi vida como todo adolescente. No había hecho un cambio. Es más, todavía sigo haciendo un cambio. Pero fue ese incidente a los 18, 19 años, cuando estaba estudiando, cuando ocurre ese mensaje mental que siempre comparto o narro y que anticipa una observación ovni, que mi familia es testigo. Ese fue el punto de inflexión que mencionas. Creo Que que estabas estudiando tu carrera, que nada tenía que ver con esto. no tenía nada que ver. Yo no formaba parte de ningún grupo místico o esotérico. Estudiaba mercadotecnia, la carrera que seguí. Marketing aquí en Uruguay. Marketing. Y estaba estudiando para unos parciales, unos exámenes de estadística y de contabilidad. Y en ese momento es que ocurre el mensaje. Yo había dejado mis apuntes cerrados,
para tomarme un break y surge esa voz mental, como he contado tantas veces, de un ser que sonaba masculino, sin acento, afable, y me decía que eran extraterrestres que estaban entrando en contacto conmigo, que viviría una preparación, una especie de adiestramiento y que más tarde les conocería físicamente. Eso fue lo que pasó, pero yo dudé y como también lo he contado tantas veces, les pedí una confirmación, me pidieron que subiera a la terraza de la casa, allí en Lima, en Perú, donde nací, y efectivamente ocurrió un avistamiento de un objeto muy brillante de color rojo, que como dije lo vio también mi familia. Pero quería puntualizar que antes de esto ya había tenido experiencias, desde sueños a observaciones, avistamientos, pero nunca me había comprometido. Seguía mi vida como todo niño o adolescente más tarde, con el interés de seguir la carrera, hacerme un camino en alguna compañía. No pensaba en los ovnis, no estaba preocupado en ese tema, hasta que esto pasó. ¿Y a qué le llamas comprometerte? ¿Y cuándo consideras que te comprometiste y cambió algo? Después de esta experiencia, una cosa es tener la mente abierta a un contacto o considerar que no estamos solos en el universo, y una cosa muy distinta es recibir un mensaje, hacerte cargo de eso y no parar. Desde que eso ocurrió en octubre del 93, cuando recibí ese primer mensaje concreto, no me he detenido hasta hoy, a mis 41 años. No me he detenido. ¿Cómo llegas al primer contacto físico? Has contado que has estado arriba de las naves. ¿Cuándo se da el primer contacto físico? La primera vez que tuve un contacto físico no fue con un ser de naturaleza extraterrestre. Me sucedió a los 22 años en las selvas del Paititi, en la primera de 3 expediciones de las que participé hacia la ciudad perdida de los Incas, en la selva amazónica. Era una expedición uruguayo-peruana. De hecho, estamos aquí haciendo esta nota en un hotel en la zona céntrica de Montevideo, en Uruguay. Y eran 3 compañeros de Uruguay y otros 2 compañeros de Perú, de Lima, 6 en total. Y en un momento de la expedición, el 5 de septiembre de ese año 96, en medio del muro de Puyaro, siento un ruido a mis espaldas, como que algo estaba caminando, y yo giro hacia atrás, 5 de la tarde, en plena luz del día, y había un hombre de marcados rasgos orientales, de tipo asiático, vestido con una, estimo yo, una túnica, parecía una túnica dorada, de apariencia metálica, con una larga y delgada barba que le llegaba hasta la cintura, como si fuera un mandarín chino, y un casco alargado sobre la cabeza, como esos cascos típicos de los egipcios, como de los faraones del antiguo Egipto. Una presencia impactante que no tenía nada que pintar, nada que hacer en la selva del Manú, en Madre de Dios. No era ningún miembro de mi expedición, obviamente, mucho menos se trataba de una tío machiguenga o de una persona que me estuviese jugando una broma en medio de la jungla. Era un tipo físicamente allí. Y yo con 22 años pues reaccioné con mucho miedo, a pesar que ese hombre o personaje transmitía una atmósfera de paz, de quietud, pero también de sobriedad y mucha seriedad. Al-Sir es el nombre con el cual se identifica, un ser intraterreno que formaría parte de una civilización oculta bajo la cordillera del Pantiacola, allí en la selva de Madre de Dios que ya mencioné, y fue el inicio de una experiencia que se ha mantenido a lo largo de varios años, de mi primer libro, Los Maestros del Paititi, que describo este contacto. Fue el primero de ellos, pero como digo, no fue con un extraterrestre, sino con un miembro de la mítica, misteriosa Hermandad Blanca, una sociedad de sabios intraterrenos que desde sus retiros interiores o templos o santuarios subterráneos observan los pasos del hombre y tratan de iniciar en conocimientos a quienes tienen la oportunidad de conocerles. Todo eso te llevó a escribir libros. Estás editando el libro 14, creo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa primero? ¿La necesidad de investigar para escribir un libro o primero ocurre la experiencia que se traslada después a un libro? No, la experiencia, no, olvídate. Si me preguntabas en ese momento si iba a escribir libros, dar conferencias, no. Daba algunas charlas en medio de grupos de contacto, compartiendo nuestras experiencias, analizando la cosa, punto. Yo tenía un trabajo, una proyección, separaba bien las cosas, mi profesión o mis actividades en el mundo material, en mi familia, y otra muy distinta a las cosas que me habían ocurrido con estos seres. Pero fue en ese contacto donde este ser Al-Sir me hace entender que debía divulgar lo que me estaba pasando, y por eso yo elijo publicar un libro, pensando que publicaba el libro y se acababa el acuerdo. Es decir, que el libro era mi testimonio de lo que me pasó, yo seguía mi vida normal. Pero ese libro no me dejó una vida normal,
Se replicó, se fotocopió, yo lo imprimí, fue una publicación independiente en esa primera edición. Hoy está editado por el Grupo Planeta de España, con Ediciones Luciérnaga. Y este libro hizo que me invitaran a varios países y allí empezó todo. Y luego tuve que tomar una decisión, si aceptaba la recomendación de estos seres de compartir mi experiencia y aparecer en medios de comunicación en varios países, dar conferencias, prácticamente un cambio de mi vida. Y yo acepté, porque me parecía que era importante. No tengo nada que reprocharles ni a ellos ni a mis decisiones, porque sé que es un mensaje positivo, que una persona común y corriente, como ha sido mi caso, haya vivido estas cosas, uno de tantos, y las pueda compartir para que la gente no crea en esto, sino para que piensen. Este espacio es biografía desconocida justamente, y mencionaste vida normal. ¿Qué cosas no son normales a partir de ese momento en tu vida? Que nunca estoy más de un mes y medio en un lugar, por ejemplo. En Argentina, creo que fue el año pasado, con mi mujer, con Sol, empezamos a contar cuántos días uno por uno habíamos estado, ¿no? Y creo que estuvimos en todo el año 3 meses y medio, en todo un año, el resto viajando. Entonces prácticamente el apartamento lo tenemos de locker, como si fuese un lugar para guardar cosas, porque estamos viajando y compartiendo todo esto. Y no lo digo como queja, es un detalle curioso nada más. Somos muy contentos viajando, difundiendo esto. Nuestros principales sueños han sido materializar los mensajes que recibimos en los contactos, en las experiencias con la gente, también con la música, cuando creamos el proyecto Mintaca. Nuestros sueños nunca han sido proyectos materiales para nosotros, sino sueños para compartir con los demás. Como digo, lo de Mintaca, los libros, la información, que nos ha permitido dar la vuelta al mundo. Una vida normal, entre comillas, sería que yo hubiese vivido todo esto y me hubiese concentrado en mi trabajo en un laboratorio internacional, de donde me despidieron en el año 99 justamente por aparecer en la televisión y tener una vida más anónima. Pero no, desde que aparezco en medios, dando conferencias y todo, Ricardo González es el tipo que asegura haber tenido contacto con extraterrestres, el tipo que habla de estas cosas, y la gente está más cercana a mí por YouTube o por las redes sociales o por mis libros o por la televisión, o puede pensar que yo he hecho mucho dinero de esto y no es así. Puede pensar de que paso mucho tiempo en casa leyendo, escribiendo y no tengo ese tiempo. Más de un libro lo he terminado escribiéndolo en el avión. Son detalles humanos que tal vez sea interesantes contar para que la gente comprenda que hay una responsabilidad detrás de un testimonio, que hay una responsabilidad detrás de una vivencia como esta. La gente de pronto ve fotografías que estoy en China, de pronto en Nepal, en una conferencia en España, dando una charla ahora en Lisboa, en Portugal, de pronto en Monte Shasta en los Estados Unidos, en un congreso OVNI, un programa de televisión contigo ahora en Uruguay, y dicen, wow, pero no es como parece. Es hermoso, se llega a mucha gente, pero es mucha responsabilidad, no es como parece. Hay gente que a veces me dice, ¿me puedes llevar en la maleta y podemos viajar por todos esos lugares y conocer? Un día le contaba a un amigo, ¿no? A República Dominicana creo que habría ido, no sé, varias veces. No sé, 5, 6 o más veces, no recuerdo bien, pero he ido varias veces. Gente maravillosa. Y creo que en una sola ocasión fui a la playa, ¿no? Le he pasado la mayor parte del tiempo dando charlas, talleres, reuniones, porque tampoco era mi prioridad, era más difundir. Entonces no todo es como se ve desde afuera. Significa que además de responsabilidad es sacrificado. En un aspecto sí, depende de la lectura que hagas. Obviamente la palabra sacrificio, de acuerdo al televidente, puede sonar como un esfuerzo que lo hago prácticamente azotándome, difundiendo lo que recibí. Yo no lo vivo así, lo vivo con mucha alegría. Pero entiendo el concepto de tu pregunta de sacrificio, ¿no? Que requiere tiempo, requiere postergar algunas cosas. Alguna vez alguien me dijo que debería difundir esto part-time, es decir, dedicarme a algo tridimensional en la Argentina, donde vivo actualmente, y algunos meses al año hacer la difusión, pero no puedo. Yo lo que viví no fue part-time. No puedo dividirlo.
Además, por el requerimiento de la gente, las organizaciones y los lugares que nos invitan, a veces tengo 1 año y medio la agenda hacia el futuro de las cosas que tengo que hacer. Entonces no lo puedo vivir a part-time. Mi compromiso no es a medias, mi compromiso es completo. Dentro de tu historia hiciste un programa, condujiste un programa de televisión en Paraguay. Sí, sí, es verdad. Fue una aventura. Tuve 2 aventuras breves en la televisión. Una que fue un proyecto muy cortito, gracias a Jesús Becerra, que grabamos. Jesús Becerra es un productor de televisión de origen mexicano, pero que vive en los Estados Unidos, un periodista impresionante, una persona fantástica, le tengo un gran aprecio. Y en Despierta América, un programa muy visto en Miami, en Univisión, grabamos algunos episodios, algunas cápsulas, como si fuesen microentrevistas de diferentes temas para que se transmitieran en un espacio vinculado al misterio en Despierta América. Fue una idea muy interesante que yo le agradezco a Jesús, la idea que tuvo cuando hicimos eso en los Estados Unidos. Poco después de esa breve y pequeñita aventura, en Canal 13 de Asunción, uno de los canales más importantes de Paraguay, al lado de Telefuturo y otros más, me ofrecen hacer un programa de televisión. Nosotros presentamos el proyecto, luego que surge todo esto, y se hace Enigmas. Enigmas llega a ser un programa documental con 13 episodios, que era el objetivo de lo que íbamos a hacer con la televisión. Y finalmente el programa se hace, fue muy exitoso, ganamos un premio por periodistas, un premio equivalente en Argentina a Martín Fierro, solo que en Paraguay se llama el Premio Paraná, y era la primera vez que yo sepa en la historia que un contactado, un testigo de contacto como mi modesto caso, recibe un premio por periodistas haciendo televisión. Una cosa es que un periodista, un escritor, un especialista en la comunicación tenga un programa sobre estos temas, y otra que un testigo de contacto tenga que conducir un programa con una visión neutral, que la gente pensaba que no lo íbamos a hacer neutral porque lo conducía Ricardo González, pero lo hicimos neutral, ya que siempre me gustó investigar y tratar de que la gente piense y, como dije, que no crea. Y ese fue el objetivo de Enigmas, y hasta el día de hoy, cada vez que voy a Paraguay, de hecho, luego esta entrevista que se está filmando aquí en Uruguay, estoy viajando a Paraguay y siempre me ofrecen volver a la televisión. Desde ese año 2000, 2007 que tuvimos la aventura, no he aceptado volver a hacerlo de momento, por miles de compromisos que tengo con mis libros, con las conferencias, con la difusión, y ahora con Mintaca, pues que ya estamos sacando el 4.º álbum, me tengo que bislocar, como dirían estos seres, ¿no? Ahora hablamos de Mintaca, pero ¿pensás volver a la televisión? Silencio, ¿no? Hay una parte de mí que sí, que me interesa. Tú como periodista y conductor sabes que es un tema muy agotador. Y siempre me pregunté dónde podía ser más útil, si viajando, investigando, escribiendo libros o en la televisión. Me gustaría en algún momento volver a los medios, tal vez en la radio, que me parece que está más cerca a mi tipo de difusión, pero dentro de todos los medios que utilizo a mí me gusta comunicarme con la gente personalmente. Por eso viajo y comparto con ellos. Me gusta mucho escribir y compartir lo que nos pasó, lo que hemos investigado. Me defino más como un comunicador, un escritor, que como un conductor de televisión. Solo porque haya tenido un breve paso en la televisión no quiere decir que sea conductor de televisión. Soy una persona que tuvo contactos, que investiga y que escribe y que alguna vez participó en la televisión. Así que, no sé, he tenido ofrecimientos también en otros lugares, pero no he movido un dedo, al menos recientemente, para que eso se concrete. Estoy muy concentrado, muy ocupado en lo que estoy ahora llevando a cabo. Mencionabas Mintaca, cada vez más personas escuchan Mintaca, cada vez más personas conocen Mintaca, pero para aquellos que no lo conocen, ¿qué es Mintaca? ¿Cómo surge? Mintaca surgió en Enigmas, curiosamente. Yo había dejado la música de chico, si me preguntaban qué quería ser Ricardo, quería ser músico o pintor, me gustaba dibujar, me gustaba mucho el arte. Mis hermanos también tienen el arte dentro, de hecho mi hermano es un gran dibujante, trabajó mucho tiempo con el tema de la publicidad y diseño gráfico, solo que yo me alejé del dibujo y descubrí la música. Empecé a tocar, primero con una guitarra acústica y con un pequeño pianito, no sé si era Casio y prestado. Estamos hablando, tenía, no sé, era 12, 14 años, no recuerdo bien. Y
Más tarde, cuando mi padre sabía de mis intenciones de ser músico, él me sugirió que estudiara una carrera, por eso seguí lo de marketing. Eh, Hasta que más tarde trabajé en un laboratorio internacional, pero paralelamente empecé a estudiar música con una pianista. Y esta pianista, Concho Levi Staff, fue muy importante para mí. Me dio una visión un poco más, eh, digamos, completa de lo que es la música, la armonía, la composición. Me hizo amar la música clásica a ella. A mí me encantaba la combinación de los sonidos de la música clásica con los sintetizadores, que en los 80 estaban en auge. Me encantaba Jean-Michel Jarre. Me estaba fascinado con Isao Tomita. No sé si la gente que ve el programa lo ubica. Los sonidos cósmicos, o sea, de música clásica hecha con sintetizadores. Pero al adentrarme tanto en el contacto, en mis libros, en la difusión, todo eso quedó aparcado. Hasta que en el 2006, 2007, con Enigmas, como te decía, queríamos tener un soundtrack, un main team, ¿no? Un programa, la musicalización. Y no queríamos pillarla de otro lugar o pagar por un track. Y yo, muy cara dura, les digo, lo hago yo. Venía de haber estado en Chile y un ingeniero de sonido, Orlando Camilo, que es otro responsable que haya vuelto a la música. Estamos en un estudio en Chile donde trataban de pasar a DVD, a DVD, una conferencia mía. Y al final en ese estudio habían teclados, habían sintetizadores y un montón de cosas. Y yo me puse a tocar y me dijo, ah, eres músico. Bueno, y así fui volviendo. Después viene lo de Enigmas. Trato de adquirir algún material de composición profesional de estudio para armar un estudio digital inicialmente. Y hacemos la canción de Enigmas, que tuvo todo un éxito. Y bueno, más tarde con Sol, mi mujer, que viene de los musicales, actriz de teatro en Buenos Aires, decidimos unir nuestros dones y crear Mintaka, que es el nombre de una estrella del cinturón de Orión, que es la tercera estrella del cinturón de Orión, que es la única estrella que puede verse del polo norte al polo sur. Y de esa forma utilizar el nombre Mintaka como un ecualizador planetario, como un ecualizador cósmico, como una señal cósmica que representa el balance y el equilibrio, Mintaka. Y llevamos por el cuarto álbum. Navegante de Orión, tu nave surca ese portal, bellas estrellas guían tu corazón, y un planeta azul que recuerda tu lejano hogar, será tu albergue, tu espíritu mentor. Navegante de Orión, amargas guerras por olvidar, redescubriste el amor, hallaste una misión. Eres humano, no importa tu condición. Vienes de lejos, pero la vida no tiene rumbos ni región. Tu ser, fuera del cosmonauta, disuelve el ayer. Tu ser es bienvenido, navegante de Orión.
Mencionas, Mintaka, el nombre de una estrella de Orión. En varias ocasiones vos hablás de Orión, ¿no? ¿Qué significa para vos? ¿Por qué tanto Orión en vos? ¿Qué relación tenés? Por experiencias que viví, especialmente un viaje a Egipto, el viaje del año 2013 en concreto, una experiencia que me permitió conocer cosas de estos seres, su civilización de origen, y llenar algunos puntos que para mí estaban vacíos sobre el misterioso plan cósmico de estas criaturas extraterrestres. Fue una proyección a la estrella Mintaka, no una experiencia física, pero que escribo en mi libro Nuestros lazos extraterrestres, que ahora está agotado, esperamos poder reeditarlo pronto. Así que allí partió un poco el nombre Mintaka, pero también porque Orión es el lugar de donde se supone procede la vida de la Tierra, al menos la vida biológica, moléculas orgánicas que alguien, a mi entender, trajo a nuestro planeta para sembrarlo de vida. Pero Mintaka, lejos de ser música extraterrestre, tiene mantras, tiene música para meditar. Si bien es cierto, nuestro primer álbum humano tiene letras en español con ritmos bastante dinámicos, algunos modernos, para que el mensaje llegue a más personas, con homenajes, por ejemplo, a Nicolás Roerich, el creador de la bandera de la paz, o al genio de la electrónica Nikola Tesla. Luego incursionamos más en los mantras en Irdin, una especie de lengua cósmica que se hace muy popular en Capilla del Monte, al pie de Cerro Uritorco en Argentina, y que ha sido prácticamente la bandera de Mintaka. Los discos solares, una información que nosotros originalmente recibimos hace 14 años en el Perú y que luego se replicó por muchos grupos espirituales. Nosotros grabamos el mantra que hoy decenas de miles de personas cantan en todo el mundo. Seguimos en Zona Desconocida. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, justamente buscando Zona Desconocida. Nos escriben, nos recomiendan, nos comentan lo que quieran acerca de los temas que manejamos. También nos pueden proponer temas. También buscan Zona Desconocida en YouTube y ahí vamos a estar subiendo los capítulos que ustedes tal vez, si se pierden aquí en Canal U, los pueden estar revisando y compartiendo también. Agradecemos a todos aquellos que comparten nuestros capítulos por ahí también. Seguimos hablando acerca de la música, pero en este caso ya adentrados justamente en la nota con esta entrevista de Biografía Desconocida con Ricardo González, en el cual estamos descubriendo su parte humana, su parte tal vez más mundana y su afición a la música, la cual viene desarrollando cada vez más con su esposa Sol. Vamos a ver la tercera parte de esta nota. No tuviste, en general no contás mucho esto por humildad, pero ¿tuviste ofrecimientos extraoficiales o informales de gente importante de la música? Sí, sí, los he tenido. Para Mintaka, para grabar con un sello discográfico. Y no solo eso, hemos tenido con Sol ofrecimientos de conciertos enormes, importantes, incluso de festivales. No los hemos aceptado aún. Primero porque no tenemos el tiempo, y en el caso de los sellos discográficos, al día de hoy creo que la música que estábamos grabando tenía que ser libre, tenía que llegar a la gente sin ningún tipo de restricción. Hay gente que me dice que está fantástico, que es muy altruista lo que hemos hecho, pero quieren tener el disco físico, ¿no? Y para eso dependen de estar en nuestras actividades por el mundo. Quienes no lo pueden conseguir lo hacen a través del website oficial de Mintaka o a través de YouTube, que lo pueden escuchar libremente. Nunca nos imaginamos, sinceramente, Henry, que a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube, nos íbamos a hacer tan populares en lo que se refiere a la música con mantras, que queríamos que sonase. O sea, teníamos como un sueño, no es que esto fue mental, no es que fue planificado, teníamos como un sueño, pretendíamos que transmitiese, que sonase como las experiencias que habíamos vivido, como si fuese el soundtrack de los contactos que tuve en Egipto, las experiencias que vimos con Sol en Isla de Pascua, o en Monte Shasta, o las meditaciones en el Uritorco. Era una cosa contarlo en una conferencia, escribir un libro, pero queríamos como un sonido, una música, como que algo registrase. Era como si todo lo que hubiese hecho antes, para que veas cómo lo siento, una película muda. Es como que vieras una película y de pronto, por más que sea en HD y todo, le quitas los efectos especiales y los sonidos, la música de suspenso, la música de amor, una escena romántica, se lo quitas. La película no tiene el mismo valor.
Y creo que ahora mis libros, la difusión, la información que estamos difundiendo tiene otro color, es más completo con la música de Mintaka, que no es una música que tomamos, es una música creada por nosotros. Cada nota fue compuesta por nosotros. Y eso es una de las cosas que más contento me ha puesto. Le recordamos a los televidentes que el Mintaka es justamente la música que está en nuestra introducción y al final también siempre ponemos uno de los temas de Mintaka y la introducción que tan amablemente compusiste para Zona Desconocida. ¿Piensan hacer en un futuro abrirse tal vez a los conciertos, a la difusión más masiva de la música? Si no lo hacemos, pues mucha de la gente que nos sigue nos va a crucificar. Sí, lo vamos a hacer. No ahora, en este año 2015, que se está realizando esta nota, esta entrevista, pero pienso que más adelante sí lo vamos a hacer, pero lo queremos hacer bien. Lo queremos hacer bien. Tengan en cuenta que Mintaka yo me encargo de toda la parte musical, la producción musical, y Sol de todas las voces. Hace varios armónicos y coros y todo. Y para llevar esto en vivo necesitamos más músicos, porque mi intención no es programar todo lo que yo toqué pista por pista en el estudio. No sé, de sonidos de tanzones de cuarzo, ¿no? Cuencos, o un teremín, o un sintetizador analógico, o una cuerda de guitarra, o no sé, la orquesta de Viena que la tenemos ampliada y tocando los violines en un MIDI controller. ¿Se entiende? Hemos utilizado de todo. Hasta cantos orgánicos, no reales, de monjes tubanes en Siberia, sonidos que hemos podido crear nosotros, que hemos podido grabar y luego meterlos en la mezcla. Solo ha probado con diferentes registros. Nunca le pusimos un corrector de voz, el famoso autotune, ¿no? Siempre la voz así natural, sin mayores efectos, un poco de cámara, de reverb. A quienes les gusta el tema de la producción, un poco de delay, o sea, con mucha simpleza, pero la calidez y la magia de la voz de Sol, que parece que se conectase con algo cuando estamos grabando, con lo que fuimos tocando, ¿no? Pista por pista, para crear estos discos que gracias al universo a la gente le ha tocado el alma, tiene que ser bien llevado al vivo. Así que nos prepararemos para eso. Para mí va a ser una gran experiencia, porque nunca pasé por una experiencia de tocar en vivo ante muchísima gente este tipo de música. Una cosa es cuando tienes tu grupo de amigos y tocan la guitarra y tocan para 100, 200 personas, esto es diferente. O sea, si lo hacemos sé que va a ser muy masivo. Bien.
dijiste que Sol en cierto momento la sentías como que se conectaba. En la selección, me mencionaste muchos sonidos y formas musicales que ya sabemos que hacen bien al cuerpo humano, tal vez a la energía o la vibración humana. ¿Lo hacen en forma intencional o también lo sienten de esa manera cuando componen, me refiero? Hay un debate sobre la afinación, por ejemplo, los instrumentos, que se debería afinar de pronto en una frecuencia distinta a la 440 en la, como algunos saben, la frecuencia solfeggio le llaman, pero yo he hecho todo un estudio muy profundo y eso funciona en determinados instrumentos, sobre todo solistas, como se hacían algunas experiencias rituales musicales en la India o en lo que fue el Tíbet, o en trompetas de bronce o en cuencos de bronce, pero es muy diferente cuando quieres generar toda una orquesta. Hay gente que me dice, no, la vibración sería diferente, pero yo les pregunto, las canciones que tanto nos han enamorado, que nos han conectado, que nos han hecho vivir la belleza de la música clásica, estaban en 440 y te emocionabas igual, o las canciones que nos gustaban de Jean-Michel Jarre, de Vangelis, de Kítharo, también están en 440. Lo que trato de decir es que una canción no pasa tanto por cómo afinaste el instrumento, más allá de todos los experimentos que se pueden encontrar en YouTube, y esto lo he investigado hace muchos años. No digo que no sea verdad, digo que sí, pero que no es la total verdad. La verdad, una composición, a mi entender, tiene que ver con la vibración de la persona, de la vibración de lo que estás hablando, de lo que estás escribiendo, de lo que estás tocando. Y ahí vuelvo a lo que me preguntaba sobre Sol, que durante las grabaciones, Sol se conecta con algo, de pronto puede haber que charlamos, interrumpimos un momento de la grabación, creemos que el tema pide otro tipo de tono o intentamos grabar nuevamente un estribillo de otra forma, pero cuando ella está cantando, ella no se da cuenta tal vez. Yo que estoy allí con la producción, la quedo mirando y es como si fuese otra persona. ¿Es ella la que compone mayormente? Depende. Lo que es la parte musical queda bajo mi humilde responsabilidad. Ella canta todos los temas, obviamente, hace todas las voces. Lo que es la composición es un tema complicado de responder. Si te refieres a los temas en español, algunos los ha escrito ella, como Hoy, por ejemplo, en el disco Humano. Otros los he escrito yo. Como por ejemplo la canción dedicada a Roerich. Algunos temas los hemos escrito juntos, como la canción Humano, o Semillas de Paz, la más reciente. Pero los temas que son mantras no nos consideramos compositores, nos consideramos que nos llegó, que lo canalizamos. Incluso hubo algunos mantras que no los canalizamos nosotros, hubo algunos que fueron canalizados por Ángel Cristo Coglanes, el testigo de contacto de las luces de Eres allá en los 80, un personaje curioso, controvertido, polémico, pero los mantras son tales y conectan con otras realidades. Así que es muy complejo definir Mintaka en ese aspecto. Algunos temas los hemos escrito nosotros, algunos los hemos canalizado nosotros, y el hecho de que los hayas canalizado no te hace compositor. En todo caso hablaríamos de las melodías. Las melodías sí las hemos creado nosotros o alguien nos las inspiró. O sea, por eso hemos hecho algunos discos bastante rápido. Redondeando y culminando, ¿cómo te ves teniendo en cuenta tanto el tema musical o tu aspecto musical y el tema del contacto, la difusión y la investigación? ¿Cómo te ves de ahora en más? ¿Cómo te imaginas en el futuro? No me imagino en el futuro. Te puedo responder cómo me siento ahora, en este momento. Y te digo, Henry, así como amigo, más allá del periodista que me entrevista para su programa, que me siento más completo que nunca. Haber podido cumplir mi sueño de volver a la música y hacer vibrar a la gente con un proyecto sin fines de lucro es como el arpa que acompaña lo que contamos en nuestros libros, en las conferencias, las vivencias que tuvimos, que son inenarrables, son difíciles de compartir. No sé cómo será el futuro, pero sí sé que haremos todo el esfuerzo a través de todos los medios para que este mensaje llegue a más personas y que las invite a soñar. Soñar en el sentido no de estar volando, sino soñar en el sentido de creer para poder crear, de no perder la magia,
de recordar de que estas cosas nos recuerdan quiénes somos. Seguiré en eso. ¿Vas a tener un hijo? No lo sabemos, es mucha responsabilidad por el tipo de vida que llevamos. Sol es una mujer más joven que yo. Obviamente hay detalles que no te voy a dar aquí en la televisión, que la gente a lo mejor está esperando, pero si está de la vida y de nuestras decisiones ser padres, pues lo seremos. Lo que sí sé es que si la vida nos bendice con una hija o un hijo en el futuro, si eso ocurriese, tendrá menos tiempo Ricardo González viajando por el mundo. Yo no puedo estar hablando de paz y amor viajando por el mundo de la gente y no viendo cómo crecen mis hijos. Eso cambia todo. Eso para mí cambiaría todo. Impecable, gracias. Gracias, amigo. Hasta aquí compartimos esta biografía desconocida en su primer capítulo, ¿sí? Vamos a estar compartiendo con diferentes personalidades este tipo de biografías, buscando su lado más humano y que no conocemos tanto. Agradecemos muchísimo a Ricardo González por esta entrevista que nos dio cuando estuvo hace pocos días aquí en Montevideo, Uruguay, ¿sí? Hasta aquí también llega el programa de hoy. Hoy vamos a terminar por aquí y nos vamos a ir escuchando nuevamente música como siempre hacemos con la música de Mintaka justamente, y les decimos a ustedes que nos pueden encontrar los jueves a las 22 horas aquí en Canal U, o si no también buscar nuestros capítulos en YouTube a través de Zona Desconocida, o se comunican con nosotros a través de Facebook también por Zona Desconocida. Buenas noches y muchas gracias.